Esto todavía es Economía sin Corbata y está con nosotros Augusto Costa, secretario de Comercio. Augusto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por venir. Vamos a presentarte de esta manera. Augusto Costa, como decíamos, secretario de Comercio, tiene 40 años, está casado, es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, licenciado en Economía por la UBA, trabajó en el Ministerio de Industria y Cancillería, además de Economía, y es muy futbolero, hincha de Vélez, y dice que juega de 10. Juego de 9, está, no estoy casado, me acabo de enterar que estoy casado, así que una gran noticia para este día, pero me parece que no es una forma de meterle presión a ella, está como en este momento se siente impactada. Bueno, vamos a lo importante. Entonces, secretario de Comercio de la Argentina, ¿cómo es lidiar todos los días con eso? ¿Qué hace un secretario de Comercio día a día? Bueno, depende el tipo de esquema de política económica del que estemos hablando, por supuesto. En lo que es el modelo económico actual, la Secretaría de Comercio tiene un rol muy importante porque tiene que administrar el comercio y los precios de forma tal que todo lo que tiene que ver con abastecimiento, precios, mercado interno sea consistente con los objetivos de la política económica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que, a través de la Administración del Comercio Exterior y el trabajo en el mercado interno, lograr que todos los argentinos puedan disponer de los bienes que necesitan y que la economía, desde el punto de vista de lo que es precios, como decía, abastecimiento, puedas tener una senda de crecimiento acorde con los objetivos de política económica, con lo cual es un rol muy importante de mucho trabajo cotidiano y mucho seguimiento de todos los mercados. Estamos hablando mucho aquí en el programa de consumo. Obviamente eso es un funcionario muy cercano a eso. Y yo me preguntaba, cuando pensábamos el programa, trataba de poner un poco en crisis esta idea de consumo y lo cercano que uno lo ve directamente al consumismo, a ese impulso del capital, del consumo del capitalismo del consumo por el consumo mismo. ¿Cuál es el límite ahí? ¿Cuál es la idea del gobierno en este sentido? Sí, yo creo que, bueno, miraba cómo presentaban el tema de la rueda de la fortuna y la rueda de desgracia y creo que la explicación es muy contundente. Nosotros, desde lo que es la política económica, entendemos que el consumo tiene un rol central porque en un esquema donde uno tiene que generar las condiciones para que el mercado interno sea dinámico y tiene que, a través de toda la política económica, favorecer las ventas, favorecer la industria, favorecer la producción, el consumo ocupa un rol central. Entonces es falso, como nos quieren hacer creer, que mediante el ajuste, mediante la represión salarial, mediante la contracción del mercado interno, se logran mágicamente objetivos de que vamos a estar todos mejor. Más bien todo lo contrario. Y ahí también está la cuestión que veía del economista que hablaba del consumo como algo populista o de corto plazo, y en realidad es central en cualquier esquema de política económica y más aún en el contexto internacional actual, donde vemos un mundo en crisis, donde vemos un mundo que no demanda y donde seguir fortaleciendo con nuestras políticas el mercado interno es central. Entonces me parece que a partir de todas las políticas de ingreso que tiene el gobierno, ¿no? O sea, desde todo lo que es los planes sociales de Acción Universal por hijo, por embarazo, inclusión jubilatoria, movilidad previsional, plan Progresar, es decir, toda esa batería de medidas que tienen como apuntalamiento el ingreso junto con el funcionamiento propio de esta rueda de generar cada vez más empleo, más trabajo digno y caída del informal, que fue lo que vimos en esta última década, y las políticas específicas para fomentar el consumo, tenemos la posibilidad de sostener en un mundo en crisis un proceso de crecimiento que además incluye. Y que por supuesto, esto creo que es central en la idea de este gobierno de 2003 y vino transformando la Argentina. Tenemos ahí el contador de la hora 12. ¿Ves esos números así desplegarse? ¿Tenés uno así en tu oficina? Sí, tenemos ¿qué te genera eso? Bastantes parámetros de control de los diferentes programas. Yo creo que la hora 12 es un programa muy exitoso que en un momento donde lo que ocurrió desde el punto de vista de la posibilidad de financiar a cuotas sin interés, es decir, a cuotas en condiciones favorables, consumos en muchos rubros donde si no hay financiamiento es muy dificultoso para el consumidor acceder a los bienes, pero también para el productor y para el empresario poder venderlos, porque acá también era lo que vos decías, la contracara del consumo es una empresa vendiendo, es un ingreso de un trabajador de esa empresa, es más consumo. Agustín lo explicaba muy bien, este efecto multiplicador que tiene el gasto del Estado, la inversión del Estado y por lo tanto todo lo que tracciona. Entonces Hora 12 fue un programa que es muy valorado por los consumidores, es muy valorado por los comerciantes y por los productores, porque dentro de lo que fue un proceso donde se desaceleró el consumo,
producto de toda esa gran especulación que sufrimos y que afectó variables económicas como expectativas y como tipo de cambio el año pasado, pudimos recuperar a sectores que venían un poco más acelerados y que hoy están saliendo de esa tendencia. Vamos a abrir el juego a nuestros columnistas. Ya los conocés, los mencionaba recién, Agustín Datelis, Tomás Luquín. Preguntas para el secretario de Comercio, adelante. Augusto, por lo general, las políticas de impulso al consumo son presentadas desde el establishment económico como políticas que dan resultado a una aceleración de la inflación. Ustedes están en contra de esa concepción. ¿Por qué y dónde ven ustedes, cuáles son las razones de la inflación en la Argentina? Bueno, los que tratan de señalar con el dedo una única causa, la inflación proviene de acá, de impulsar el consumo, de emitir, del déficit fiscal, de que los trabajadores reclaman, de cualquier factor único para explicar ese proceso, lo único que hacen es buscar recetas también únicas, que son también las recetas que nos llevan a la rueda de la desgracia, que son las del ajuste, la de pisar los salarios, las de después todo eso viene acompañado con una apertura indiscriminada de la economía, que también afecta a nuestro empleo, ¿no? Es decir, todo lo que reduzca la demanda y en ese sentido lo de rueda de la desgracia en realidad no es estrictamente así, porque es desgracia para la mayoría, pero fiesta para unos pocos. No es una rueda de la desgracia plena, digamos. Cuando hablamos de la rueda de la fortuna es para todos. Cuando hablamos de desgracia es para unos pocos una fiesta. Entonces, quienes precisamente se benefician de esa fiesta de la desgracia, sector financiero, grandes exportadores, capital concentrado, son los que acusan al gobierno de tener políticas para favorecer a las mayorías y que, obviamente, cuando uno pone en el centro de los objetivos de la política económica crecimiento con inclusión social basado en la reindustrialización del país, después de todos estos años de neoliberalismo, que lo que hicieron fue eliminar miles y miles de empresas y que para reconstruir ese tejido industrial el gobierno lleva adelante toda la política desde la macro hasta la administración del comercio hasta el impulso del mercado interno. Entonces, cuando estamos hablando de la inflación en ese contexto, estamos hablando de una de las variables que vienen en un paquete que tiene como objetivo, que Pablo lo decía en el primer programa de la semana pasada, es la política, capo. Lo que está adelante es la política para que la economía sirva a intereses políticos de beneficiar a la mayoría de los argentinos. Entonces, cuando nosotros tenemos adelante un esquema de política económica donde la inflación es una de esas variables, y por supuesto que hay que atenderla, y este gobierno hace un montón de esfuerzos por dar a la senda de precios una dirección que sea consistente con los objetivos generales de la política, pero no tiene metas de inflación específicas, como sí tiene metas de crecimiento, de distribución, de mejoras condiciones de vida. Entonces, la inflación en la Argentina tiene múltiples determinantes y que el que señala que es uno solo está, me parece, traficando políticas de ajuste, políticas que van a atentar contra todo lo que es el bienestar de los argentinos. Entonces, nosotros seguimos esa variable como seguimos el resto y de lo que se trata la política económica es de encontrar un equilibrio entre objetivos que son muchas veces contradictorios, muchas veces hay tensiones entre ellos y nosotros sabemos que un modelo económico que busca crecer incluyendo, distribuyendo, tiene tensiones que las atendemos y que por supuesto nosotros trabajamos fuerte para evitar las consecuencias negativas de las diferentes tensiones que existen. Sí, tengo una pregunta, que tomando un poco lo que estás diciendo, Augusto, me parece que una novedad al último tiempo es este abordaje al tema inflacionario, no desde esta visión macro única que vos señalas, sino de, por ejemplo, el estudio de las cadenas de valor, la formación de precios a lo largo de las cadenas, qué pasa con los sectores concentrados, con poder de mercado. En ese sentido se aprobaron herramientas, instrumentos hace poco, impulsados por ustedes también, que tiene que ver con la famosa ley de abastecimiento, y en el medio de eso surgió algo que es el Observatorio de Precios. ¿Vos nos podés contar brevemente qué es eso, de qué se trata el Observatorio de Precios? Porque como decía antes, cuando nosotros tenemos políticas de impulso directo a la demanda, como ahora su beneficio, que es una política que estamos lanzando para acercar a consumidores a comercios que no pueden hacerlo porque no tienen convenios con bancos y que también va a traccionar consumo, también tenemos políticas específicas para evitar que todo este esfuerzo que hace el gobierno para que este círculo, esta rueda de la fortuna gire, se lo apropien unos pocos que son los que tienen capacidad de quedarse con lo que no les corresponde, que son lo que denominamos habitualmente formadores de precios, ¿no? Entonces, para evitar el accionar de los formadores de precios, que básicamente lo que hace un formador de precios es sacarle más plata al bolsillo al consumidor a la que corresponde por lo que produce, o al proveedor o a quien tiene menor poder relativo
al momento de las transacciones económicas, que siempre son las dos puntas en general, el consumidor y el pequeño productor o el pequeño comerciante. Entonces, para eso lanzamos la política de precios cuidados, para transparentar el proceso de formación de precios, para que los consumidores tengan herramientas para defenderse del abuso muchas veces por parte de los formadores de precios, y también creamos el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Bienes e Insumos, que lo que hace es analizar cadenas de valor, es decir, de punta a punta, y ver qué está pasando con la distribución de los ingresos en esa cadena, es decir, qué pasa con la plata que paga el consumidor. Entonces estamos abordando diferentes cadenas, la vitivinícola, la de peras y manzanas, la de la producción de oliva, para entender de lo que paga el consumidor en la verdulería, en el supermercado, por el producto, cuánto se distribuye en los diferentes eslabones, ¿no? Puede ser una botella de vino en un supermercado, bueno, cuánto le tocó al productor, cuánto al fraccionador, cuánto al comercializador, y ahí analizar si hay una apropiación indebida de renta, es decir, alguien que tiene poder para quedarse con más de lo que le toca. Entonces estamos estudiando con diferentes organismos del sector público nacional, con asociaciones de consumidores, con expertos y especialistas, estas cuestiones que parece fácil planteado así, pero tener información rigurosa, porque acá también, como hay contradicción entre uno y otro, uno plantea que cobra menos de lo que en realidad cobra, el otro que paga de más, es decir, aparecen todas contradicciones que nosotros vamos intentando a partir del análisis ir llegando a cuál es realmente la situación para después poder tomar medidas. Entonces es una herramienta que está en sus primeras etapas, pero que es muy interesante. Muchísimas gracias, Augusto, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y... No quiero te saludo ya, así, y ya, así en la mano te pregunto, en diciembre, ¿cuánto pensás que está la inflación? ¿A cuánto llegamos a inflación anual este año? ¿Te la jugás con un número? La mano. Exactamente. No, nosotros estamos... Un número, no me lo hagas muy claro. ¿A cuánto te la jugás? Va a estar cerca de lo que dice el presupuesto, un par de puntos más por ahí. ¿Qué cuánto será? Y lo que está presupuestado es un 15,6%, 16%. Por lo que venimos viendo el primer trimestre va a estar... ¿No va a llegar al 20 anual? No debería. No debería. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao.